Bien, vamos a hablar de anemia ferropénica y los objetivos de esta clase es entender a la anemia como un problema de salud pública, principalmente en la edad pediátrica, específicamente en el niño menor de 5 años. Tenemos que aprender a hacer una evaluación de la anemia en nuestra población, cómo hacer el diagnóstico para poder realizar el tratamiento adecuado, no sin antes hacer una revisión de la situación actual de nuestro país y de las consideraciones fisiológicas y fisiopatológicas del manejo del hierro, que es la base de, de del diagnóstico, ¿no? De su deficiencia de hierro, la base del diagnóstico de esta patología, de este síndrome anémico, ¿no? El déficit de fierro es la carencia de micronutriente más frecuente en el mundo, ¿no? Y el Perú no está exento a ello, y es la causa más común de anemia. O sea, nosotros, si podemos decir cuál es el micronutriente que con mayor frecuencia se presenta su deficiencia en el mundo, es la anemia. ¿De acuerdo? Y la falta de fierro, o sea, la ferropenia, es la primera causa de anemia, ¿no? Hay otras causas de anemia, ¿no? No puede ser pues, de vitamina B12, por ejemplo, ¿no? Y tenemos una anemia megaloblástica en la cual no hay déficit de fierro, pero hay anemia por deficiencia en la producción de los glóbulos rojos. Vean, es un cuadro que nos presenta la OMS para el año 2019, ¿no? Mientras más oscuro es el país, las cifras de anemia son peores. Entonces, el país que más está comprometido con anemia tiene relación directa con su situación socioeconómica, ¿no? Pueden ver ustedes el África, sobre todo el África subsahariana, tiene niveles altísimos de anemia, ¿no? Mayor de 60% es la prevalencia de anemia en estas zonas del África. Algunas zonas de Asia también están comprometidas, ¿no? La India. Y Europa, sobre todo Europa del Este, tiene anemia en menor nivel, en menor cuantía, pero sí de preocupación. En América del Sur, toda América del Sur tiene problemas de anemia, igual que América Central y el Caribe, ¿no? Estos colores en los cuales se encuentra Perú va pues hasta 40% de prevalencia de anemia. Y menos del 20% son los rosaditos, ¿no? Acá incluso en los países desarrollados como Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia, a pesar de ser desarrollados, manejan el porcentaje de anemia menores de 20%. ¿Correcto? Entonces es un problema endémico a nivel mundial y acentuado con mucho mayor fuerza en aquellos países con déficit social y económico. Vean, estas son tablas que podemos verlas aquí en nuestro país, ¿no? Esto corresponde al año de los dos últimos años, 2018-2019, en la que la prevalencia de anemia en niños de 6 meses a 35 meses, es decir, menores de 3 años, en el 2018 fue 43.5%, el 2019 40.1%, esto significa una disminución en 3.4% de la prevalencia de anemia. Sin embargo, para el año 2020, no están las estadísticas aquí, pero estoy convencido por la grave situación económico-social a causa de la pandemia de coronavirus, que esta cifra se va a incrementar. Ojalá no sean mayores a las cifras previas, pero definitivamente va a haber un aumento en la anemia y quizás esos puntos que hemos ganado en el último año los perdamos y ojalá no sea con creces para el año 2021. Es un reto entonces mejorar nuestras cifras de anemia. Aquí, por ejemplo, les quiero mostrar la prevalencia de anemia según área de residencia, ¿no? Por ejemplo, en el porcentaje total decíamos que en el 2014 teníamos 46.8% de anemia. Para el 2019 hemos cerrado en 40.1%. Las áreas evidentemente prevalecen en las áreas rurales. Fíjense, para el año 2019 en el área rural 49% de anemia y en las áreas urbanas 36,7%. Si los dividimos por regiones, la región más afectada es la sierra, que llega a 49%, y la menos comprometida, Lima Metropolitana, que llega a 30%. En lo que se refiere a quintil de riqueza, la prevalencia anemia en el grupo de los que mejores condiciones tienen es el 24%, y en los más pobres llega a más del 50%, ¿no? Entonces está en relación directa con la condición social, económica
de las poblaciones. Vean cómo ha evolucionado en los últimos 10 años las cifras de anemia. Nosotros empezamos el año 2000, el nuevo milenio, con cifras de anemia del 61% en nuestro país, 61% de niños menores de 3 años con valores de anemia. Aquí están graficadas según sea urbano, rural o total, ¿no? El promedio. Y ustedes pueden ver que para entre los años 2011, entre el 2000 y el 2010, en esos 10 años, hubo una disminución significativa, prácticamente 10 puntos, ¿no?, en la prevalencia anémica. Y entre el 2010 y 2019 prácticamente se hemos bajado otros 10 puntos, ¿no? Entonces estamos bajando casi un punto por año. Eso significa que tenemos que trabajar más rápido si queremos disminuir en los próximos 5 años a valores menores de 20%, que ya lo veo difícil, pero esa debe ser nuestra meta. Aquí vemos en cómo está la población en relación menores de 6 meses y lactancia materna. Vean que todavía la población que recibe leche materna solamente llega al 65%. ¿Y por qué hago mención a la leche materna? Porque la lactancia materna es una fuente muy rica en calidad de hierro y calidad de nutrientes, macronutrientes como micronutrientes. Y solamente recibe el 65% de la población. Vean que hay algunas diferencias según sea urbano o rural. En la zona rural reciben mayor leche materna que en la zona urbana. Lima metropolitana es la que menor recibe leche materna, la sierra es la que más recibe leche materna. Y según el nivel educativo, llama la atención que también tienen relación con el trabajo, ¿no? Quienes mamás que tienen una educación superior, la mayoría de ellas tienen que trabajar o trabajan, entonces solamente casi el 50% de ellas pueden dar el aporte de leche materna exclusiva en menores de 6 meses, ¿no? En menores de 6 meses. Aquí vemos lo que es, cómo es el aporte de alimentos ricos en vitamina A y hierro durante las últimas 24 horas. Estas son encuestas que se han hecho, ahí está la fuente, el NI, cómo es la alimentación en las últimas 24 horas en relación a su riqueza en hierro. Del total, por ejemplo, de estas encuestas, mencionan que alimentos ricos en vitamina A, 96%, y alimentos ricos en hierro, 93%. Yo me pregunto, si los niños de 6 a 35 meses reciben por encuesta alimentos ricos en hierro en un 93%, ¿cómo podemos explicar que tengamos anemia en un 40% para el año 2019 y quizás para este año llegue a 45%? Entonces ahí hay una contradicción, ¿verdad?, entre lo que nosotros observamos clínicamente con el diagnóstico de anemia, con lo que las mamás refieren que sus niños han ingerido. Entonces ahí hay un sesgo importante que debe ser manejado, porque uno le dice, ¿su hijito come? Sí, a mi hijito le doy hígado, le doy pescado, le doy todo esto, pero ¿la realidad será esa? La mamá lo está diciendo por compromiso, la mamá sabe que eso es bueno y lo tiene que decir, o no es real, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que mejorar nuestras encuestas, ¿no? Antes de recordatorio deberían ser observacionales, pienso yo. Bien, aquí podemos ver cómo ha evolucionado la entrega de suplementos de hierro. Recuerden que hay un programa nacional de anemia, en lo cual el Estado se preocupa para que nuestros niños no tengan anemia, y se empezó hace muchos años ya con la entrega de las famosas chispitas, ¿no?, los suplementos de hierro y otros oligominerales, ¿no? Entonces se empezó y desde el año 2007, vean que donde solamente eran 10 a 12% de cobertura, conforme ha ido aumentando los años, hemos llegado a coberturas alrededor del 34% de los niños menores de 3 años. ¿Será suficiente llegar solo al tercio de la población? Me pregunto. Entonces tenemos que trabajar mucho más en atención primaria, llegar a toda la población menor de 36 meses que reciban estos suplementos de hierro. ¿Ya? De esa forma podríamos mejorar nuestras cifras de anemia. Fíjense qué ha pasado este año, ¿no? Esta es una resolución ministerial del 27 de julio de este año, del 2020.
¿Qué pasó con los programas nacional de inmunización y el programa nacional de control de anemia? Se cerraron. Con la pandemia, el 15, 16 de marzo, que se declaró la emergencia nacional y el toque de queda y la movilidad obligatoria, los centros de atención primaria se cerraron. Esa es una de las principales críticas al enfoque, el manejo que tenía la pandemia en nuestro país, el haber cerrado los centros de atención primaria en esos momentos. Mi pensamiento particular es que los centros de atención primaria debieron haber seguido trabajando, brindando educación a las familias, dando orientación y el manejo inicial, además de mantener los programas de inmunizaciones y obviamente con los debidos distanciamiento social, protección, mascarilla y todo, pero no dejar de vacunar a nuestros niños y no dejar de recibir suplementos de hierro que tanta falta les hace. Fíjense, para julio, la brecha total de niños no vacunados menores de 5 años, 614.000. Ahora están en toda una campaña de ponerse al día. Y en relación a la anemia, en estos meses, fíjense, 218.000 niños dejaron de recibir sus suplementos de hierro y otros micronutrientes, las famosas chispitas, ¿no? Entonces ahora lo que se quiere es tratar de recuperar ese tiempo perdido. Definitivamente nos va a costar con mayor casos de niños con anemia. ¿Qué importancia tiene el control de la anemia? Fíjense, ustedes tienen que entender que en los primeros años se consolida la estructura del cerebro, o sea, el desarrollo neurológico mayor se da en los primeros 3 años de vida. Se ha calculado 700 conexiones neuronales por segundo se realizan en esos primeros 3 años de vida. Y si ese cuerpito tiene anemia, tiene serias dificultades para desarrollar adecuadamente esas conexiones. El contenido de hierro a nivel del cerebro va aumentando a lo largo de la infancia, o sea, el hierro es importante en el desarrollo cerebral. Múltiples procesos del sistema nervioso central, como es la síntesis de ATP, ustedes saben que sirve para la energía, los procesos de neurotransmisión y la formación de mielina en los axones son favorecidos por el hierro. Entonces se necesita. La ferropenia causa alteraciones en el desarrollo cognitivo, motor y de la conducta. Y la anemia ferropénica es la principal causa de las bajas puntuaciones en los test cognitivos y de memoria. Entonces, ustedes saben que en nuestro país, deben haberlo escuchado y he visto, no sé si ustedes han dado las pruebas también en su familia, las famosas pruebas de PISA, de razonamiento matemático y comprensión lectora. Nuestro país ocupa los últimos lugares a nivel del mundo en relación a comprensión lectora y habilidades matemáticas. ¿Tendrá que ver algo en las altas cifras de anemia que tenemos en nuestra población menor de 3 años, que a futuro tienen estas limitaciones? Entonces es algo que tenemos que pensar y mejorar. Entonces, ¿cómo definimos ferropenia y anemia ferropenia? Anemia ferropénica. Entonces, la ferropenia simplemente es la disminución de los depósitos en la concentración de hierro. Nuestro organismo tiene bajos niveles de fierro, se llama ferropenia. Muchas veces la ferropenia inicial, cuando empieza, no se traduce como anemia. Yo te puedo tener ya disminución de nuestros depósitos de hierro y todavía no tener anemia. Pero cuando ya tengo anemia, cuando ya tengo cifras de hemoglobina por menores a las que le corresponden según la edad, se llama anemia. Y si la causa de esa anemia es la disminución de los depósitos de fierro, le pongo el apellido, anemia ferropénica. ¿De acuerdo? Entonces, es la enfermedad hematológica más frecuente de la infancia. Es la anemia producida por el fracaso de la función hematopoyética a nivel de la médula para la síntesis de hemoglobina y debido a una carencia del hierro. ¿Correcto? Entonces ahí la definición es clarísima. Hay dos cosas que debemos de saber también, ¿no? Cómo viene el hierro, cómo está el hierro en la naturaleza, cómo es que ingerimos el hierro. El hierro lo vamos a ingerir de dos formas, en su forma ferrosa y en su forma férrica, oxidada y reducida, ¿no? La reducida, la ferrosa, la férrica, la oxidada. Una tiene valencia más 2, otra valencia más 3. Entonces, hay no solamente hierro, lo que necesitamos para la adecuada función, sino también se requieren en el organismo proteínas importantes para el control y el transporte del hierro en nuestro organismo. ¿Cuáles proteínas son estas? La transferrina,
la ferritina, el receptor de transferrina. Vamos a ver acá cuáles son las fuentes en el lactante del hierro, ¿no? En la lactancia materna exclusiva, en los primeros 6 meses de vida, el contenido de hierro que aporta es de 0,5 miligramos por litro de hierro. Pero ojo, miren la absorción, el porcentaje de absorción de este fierro es del 50%. Comparado con la leche de vaca contiene 0,8 miligramos por litro. Entonces, yo puedo decirles claramente que la leche de vaca tiene más hierro que la leche materna, si lo mido en cantidad por litro. Pero vean la diferencia en la leche de vaca. La absorción solo es del 10%. Solo es del 10%. Y que además las proteínas de la leche de vaca pueden generar pérdidas gastrointestinales por gastritis erosiva. Entonces, la leche de vaca no se recomienda en alimentación del lactante. Ahí hacia la parte inferior, no sé si ustedes lo pueden ver completo. Acá yo no lo veo completo, por eso que pienso que no se está viendo bien por la presentación. Las fórmulas artificiales ustedes saben que la elaboran a partir de leche de vaca. Es a partir de leche de vaca elaboran la fórmula artificial. Entonces, para superar esa brecha de absorción, ellos tienen que colocarle más cantidad de hierro en las fórmulas. Entonces, las fórmulas maternizadas pueden contener de entre 5 y 15 miligramos por litro de hierro. Fíjense, 10 veces más lo que tiene la leche materna, 10 a 15 veces más lo que tiene la leche materna. Pero la absorción del hierro de las fórmulas artificiales solo es del 1%, solo es del 1 al 2%, para diferenciar del 50% que se absorbe en la leche materna, que a pesar de tener un contenido bajo, es sumamente útil y necesario para el bebé. Entonces, la forma para compensar esa baja absorción es que le agregan mayor cantidad de hierro a sus contenidos. Y eso es una de las explicaciones por qué tienden a estreñir más a los niños también, ¿no? Porque tienen contenidos elevados de hierro. Aquí podemos ver el hierro. El hierro en la naturaleza lo vamos a ver en dos presentaciones. El hierro M, ¿no? El hierro M, que está ligado a la hemoglobina, a la mioglobina, ¿no? al tejido muscular, y el hierro no M, es aquel que no está ligado al grupo hemo. Entonces, cuando yo pienso en hierro M, pienso en carnes rojas, ahí ven ustedes corazón, en pescados, en pollos. Entonces, este es el hierro M que tiene una buena absorción. Prácticamente 10% de la dieta occidental contiene hierro M, ¿no? Es una dieta occidental típica, 10% contiene hierro. El hierro M, por ejemplo, acá para ver cómo es la concentración que tiene y la absorción. Fíjense que el porcentaje de absorción del hierro es, según esta bibliografía, ¿no? elaborada por CENAM, es del 25%. O sea, 25% se absorbe. Y la sangrecita de pollo cocida, por ejemplo, tiene hasta 9 miligramos. ¿Ya? 9 miligramos por porción de 2 cucharadas. Fíjense la cantidad de hierro, pero se absorbe el 25%. Se absorbe 2, como 2 miligramos. En segundo lugar está el vaso. El vaso de res tiene casi muy similares a la sangrecita. Son los dos alimentos que vean la cantidad de hierro que tienen. Porque las otras vísceras, como por ejemplo el riñón, el hígado, vean las cantidades de hierro que tienen. Son mucho, mucho menores. Y el porcentaje de absorción es el mismo. Entonces el hígado, por ejemplo, solo llega a tener 1,5 casi, ¿no? Y la absorción es el 25%. Otros alimentos, por ejemplo, vemos la carne seca, el corazón de res, la carne de carnero. Fíjense la cantidad de hierro que tiene y la cantidad que se absorbe. El pescado está por debajo de las carnes rojas, está con estas cantidades de hierro. Y del pescado, los que tienen más hierro, son los pescados oscuros, como el bonito, el jurel, la caballa. ¿Ya? Acá está justamente en la diapositiva solamente de los pescados, ¿no? El bonito es el que tiene mayor cantidad de hierro, seguido por los otros pescados, ¿no? Ahora veamos qué pasa con el hierro Noem. Es aquel que no está en las carnes, es decir, que está en los vegetales. El hierro Noem está en los vegetales, principalmente en menestras.
Pero fíjese, la menestra que más hierro tiene son las habas secas, ¿ah? Las habas secas con cáscara o crudas, ¿cierto? Entonces las habas llegan a tener 4 miligramos de hierro por porción de 2 cucharaditas. Otro que tiene hierro en buena cantidad es el frijol negro. El frijol negro llega a tener casi 3 miligramos, pero la absorción ya no es como el hierro M, que decíamos que es de 25%, acá solo es del 5,5% la absorción, ¿de acuerdo? Entonces se absorbe 5 veces menor y los alimentos tienen mucho menor hierro que los alimentos M. Acá otras menestras que destacan es las lentejas, ¿no? Las lentejas llegan a tener 2,5 miligramos de hierro, el payar también, el frijol panamito y el garbanzo. Esto es para mostrarles aquí cómo es la absorción del hierro. Habíamos hablado que el hierro se presenta en el organismo, la naturaleza como hierro ferroso y como hierro ¿no es cierto? Férrico, perdón. Entonces, el hierro ferroso, el hemo ferroso, es un hierro que está en el grupo hemo, ¿no? Que viene con las carnes rojas que decíamos. Este hierro se absorbe con facilidad. Se absorbe con facilidad. ¿De acuerdo? Entonces, el hierro de la alimentación, cuando uno come sus alimentos, los niños comen, viene de dos formas: el hierro hemo y el hierro no hemo, ¿no? El hierro hemo, decimos que solamente era pues el 10% de la alimentación. Ese se absorbe fácilmente a través de un transportador hemo en la célula epitelial duodenal, ingresa dentro de la célula y después va a ser transportada hacia la sangre. En cambio, el hierro no hemo es el hierro que tiene 3 más, o sea, es el hierro con valencia 3, es el hierro férrico, ¿de acuerdo? Hemos dicho que este hierro también se encuentra a nivel de las menestras, ¿verdad? Esta no se puede absorber directamente, tiene que sufrir la acción de una citocromo B duodenal que está aquí en el ribete cepillo de la célula epitelial, que transforma este hierro férrico, lo transforma en ferroso. Y una vez que ha sido convertido a ferroso, entonces se va recién a absorber. Recién se va a absorber y va a entrar en contacto con la ferritina de la mucosa intestinal, ¿no? Entra en contacto con la ferritina de la mucosa intestinal. ¿De acuerdo? Y hay también una pérdida de hierro, obviamente, porque estas células se van a descamar, se van a perder, y esa es la pérdida por descamación de células del fierro. ¿Correcto? Es más o menos ahí el proceso de absorción del hierro. Seguimos. Sin embargo, dentro de la alimentación también existen algunos alimentos o sustratos nutricionales que van a inhibir la absorción de hierro, ¿no? Y en eso tenemos, por ejemplo, las fibras, ¿no? Fíjense, las fibras actúan inhibiendo la absorción del fierro. También el calcio inhibe la absorción del hierro. Otros alimentos que lo inhiben también son los alimentos ricos en polifenoles y antioxidantes, ¿no? Como en este caso vemos aquí de algunos dibujos. Entonces hay que tener en cuenta qué alimentos pueden estar interfiriendo con la absorción de hierro. Esto es más o menos para explicarles cuál es la dinámica del hierro. El hierro en el organismo se mantiene estable entre 3 y 4 gramos aproximadamente. El hierro en el organismo está principalmente asociado al grupo hemo, es decir, forma parte de la hemoglobina en un 60-70%, está como mioglobina a nivel de los músculos en un 10% y también enzimas catalasas, peroxidasas y citocromos. El otro hierro no asociado al grupo hemo que encontramos en el organismo, los podemos ver a nivel de macrófagos, en el vaso, en el hígado, de médula ósea, ¿no? En los hepatocitos, y está en la ferritina, ¿no? Aproximadamente 1 gramo, o circulando en la transferrina, que es 0,1 a 0,2%. La ingesta de hierro diaria es aproximadamente entre 10 y 15 miligramos por día, y esto a nivel del duodeno se produce la absorción. Evidentemente la tasa de absorción
y el hierro es de entre 1 y 2 miligramos por día. O sea, a pesar que uno ingiere de 10 a 15 miligramos, se absorbe aproximadamente 1 a 2 miligramos por día, y es a nivel de sangre que es transportado por la transferrina, ¿de acuerdo? Y la transferrina lo lleva pues a todas las células y tejidos, como en músculo, donde está la mioglobina, en enzima de la cadena respiratoria, etcétera, etcétera. También existe hierro en la médula ósea, aproximadamente 300 miligramos, y en la médula ósea es la base, el ladrillo que va a estimular la eritropoiesis. Las células rojas son las que tienen mayor cantidad de hierro, fíjense, casi 2 gramos están en las células sanguíneas rojas. En los macrófagos del sistema retículo endotelial también hay como 600 miligramos de hierro, y algunas que van hacia el hígado, hacia el vaso, forman parte de almacenamiento de hierro, ¿no? Y las pérdidas de hierro, porque acá como ingresa, se almacena y circula, existe una pérdida de hierro que es más o menos lo que ingresa para mantener el equilibrio, la homeostasis, y se absorbe como 1 a 2 miligramos por día. Lo que se pierde también es 1 a 2 miligramos por día. ¿Y dónde se pierde? Pues en los enterocitos y células de la piel que se descaman, que se caen, que se desprenden, y en las pérdidas sanguíneas que pudiesen haber. ¿Okay? Entonces, de esta forma se mantiene la homeostasis del hierro en nuestro organismo, que es así, como les digo, de 3 a 4 gramos en el cuerpo, ¿no? Bueno, ahora vamos a estudiar los factores de riesgo para que los niños y adolescentes tengan anemia. ¿No? Hay factores socioeconómicos, evidentemente, ¿no? Importantes, que determinan una educación disminuida, una educación baja en la cual los padres no saben, no conocen los alimentos ricos en hierro, ¿no? No hay disponibilidad de algunos nutrientes, ya sea por recursos económicos disminuidos o falta de conocimiento. Hay una influencia cultural importante también, ¿no? A veces no consumir, por ejemplo, carnes rojas o pescado negro, etcétera, ¿no? Por cuestiones diversas. La prematuridad es un factor importante. El niño prematuro, por ejemplo, ya desde su nacimiento nace con bajos depósitos de fierro. Entonces, con ellos hay que preocuparnos en darle un suplemento de hierro lo más pronto posible. En las etapas de niñez o infancia, donde el crecimiento es acelerado, hay un rápido crecimiento, un anabolismo importante de formar nuevas células y de crecer en masa, se necesita cantidades importantes mayores de hierro. Evidentemente, la adolescencia es otra etapa también de mayor desarrollo y crecimiento que necesita mayores aportes. Los grupos de riesgo, pues como saben, son los niños y adolescentes por ser los picos de desarrollo, las mujeres en edad fértil, las mujeres embarazadas o que están dando de lactar. Obviamente los vegetarianos estrictos son grupos de riesgo, porque hemos dicho que la cantidad mayor de hierro está en las carnes. Y si son vegetarianos estrictos, no hay una ingesta adecuada. Y el hierro que se encuentra en los vegetales, que es el hierro no la absorción es muy baja, es muy pobre, que no va a ser suficiente para las necesidades de hierro. Las personas que tienen un gasto metabólico mayor, como los atletas, por ejemplo, especialmente los de alta competitividad, no como nuestros seleccionados peruanos que no dan, creo, la talla o tuvieron mucha anemia de pequeños, que ya no pueden rendir más. Entonces necesitan soportes mayores de hierro. Entonces, resumiendo, la etiología de la anemia ferropénica está fundamentalmente dada por una alimentación con bajo contenido o disponibilidad de hierro, ¿no? Entonces, si no hay ingesta adecuada, caemos en la anemia ferropénica. La ingesta de leche de vaca en menores de 1 año es un factor importante, porque ya les decía que la leche de vaca, si bien tiene cantidades de hierro mayores, su absorción es mala, y además que genera sangrados digestivos, empeora la situación de pérdida de glóbulos rojos y anemia. Los procesos inflamatorios intestinales, ¿no? Pacientes que tienen cirugías abdominales, que han sido operados o tienen mala absorción, inflamación intestinal, tienen causa de hierro. Cuando no se cubren los requerimientos en la etapa de crecimiento acelerado, como es el niño menor de 2 años y en la adolescencia, pueden dar. Y la pérdida de sangre, ¿no? Sobre todo en las niñas que ya empiezan su menstruación, muchas veces en los primeros años las reglas son irregulares o son muy abundantes, generan anemias importantes en la edad pediátrica. Bueno, acá tengo un cuadro, creo, me parece que ustedes lo pueden
estudiar con más calma, con más detenimiento, poner una lupa para poder leer, porque es bastante chiquito, pero básicamente para resumir la etiología de la anemia, ¿no? Y acá lo divide en tres grupos. Cuando hay una disminución del aporte, que es la principal causa en los niños, no se le da la cantidad necesaria, cuando existe un aumento de las necesidades de hierro, como son las etapas de crecimiento acelerado, de crecimiento rápido, como la adolescencia y la niñez temprana, y cuando hay un aumento de las pérdidas, ¿no? Por hemorragia principalmente. Entonces, esos son los tres grandes grupos que nos explican la anemia ferropénica. Dentro de la disminución del aporte en este gran grupo, que es el más importante, podemos decir pues que, por ejemplo, ya en el origen prenatal, cuando la mamá gestante es una mamá que ya tiene anemia, por ejemplo, es evidente que este niño ya tiene un déficit en sus almacenamientos de hierro. Si bien es cierto el feto va a jalar todo lo que necesite la madre, pero si la mamá está ya deficiente, también va a estar deficiente el niño. Si el niño nace prematuro, también ya nace con deficiencia de hierro, ¿no es cierto? Cuando hay procesos que alteran la nutrición, cuando hay disminución en la absorción por trastornos digestivos, cuando hay alteraciones en el transporte y metabolismo de hierro, ¿no? El aumento de las necesidades cuando hay, por ejemplo, un crecimiento acelerado, cuando hay infecciones, cuando hay enfermedades crónicas o el entrenamiento y ejercicio intenso. ¿Okay? Entonces acá pueden encontrar una lista de mayores causas explicadas en estos tres grandes grupos de etiopatogenia. Este es un cuadrito que yo me gusta presentarles porque cuando uno habla de anemia, uno va de frente, ¿cuál es la causa? Falta de hierro, ¿no es cierto? ¿Y por qué no tiene hierro? Porque no come o pierde mucho o tiene necesidades altas. Pero fíjense, aquí para llegar a la anemia, llegamos a esas conclusiones. Tenemos anemia y que se produjo, ¿por qué? Porque no se producen eritrocitos, están disminuidos, porque hay una pérdida mayor de eritrocitos. ¿Y por qué se produce todo esto? Porque hay ingesta disminuida de nutrientes o macronutrientes, hay desórdenes hematológicos o genéticos, hay expresión y respuesta a enfermedades infecciosas, pero cuando vamos hacia arriba, terminamos en que las causas básicas es una educación disminuida, no hay educación de los padres, riqueza, o sea, de condición socioeconómica es bajo, y las normas culturales y de comportamiento. Entonces, y esto está fundamentado en la ecología y el clima, que termina siendo políticas económicas. Es decir, las políticas económicas que pone el Estado son la base fundamental que determina en su pueblo finalmente anemia. ¿Okay? Entonces, es una gran responsabilidad de nuestros gobiernos, de nuestro Estado, Ministerio de Salud, Ministerio de Economía, Ministerio de Trabajo, de Agricultura, etcétera, trabajar en conjunto, en unísono, mejorando las políticas económicas, laborales, agroindustriales, etcétera, mejorando la educación de nuestro pueblo, mejorando su situación económica y cambiando algunas costumbres, llegar a tener cifras altas de hemoglobina para que estos niños tengan un mejor potencial de desarrollo cognitivo y educativo que permitan mejorar cada vez más a nuestro país. Entonces, si ustedes alguna vez tienen cargos importantes arriba, en la parte del gobierno, pues es importante pensar que ahí está la base, el origen de todo eso, y los cambios tienen que darse a este nivel para que este nivel no lleguemos a la anemia. Bien, aquí lo que quiero mostrarles en este cuadrito es cómo es la fisiopatología de la anemia, ¿no? Recuerden que la principal proteína que almacena hierro es la ferritina plasmática, ¿de acuerdo? Entonces, el hierro se encuentra almacenado en la ferritina plasmática. Y cuando hablamos de normalidad, un niño normal, sano, en relación a anemia, es cuando tiene sus reservas adecuadas de hierro, tiene reservas. Cuando su ferritina es mayor de 12, su hemoglobina está en valores normales, ¿de acuerdo? Los depósitos de fierro, el transporte de fierro y el hierro extracitario se encuentran normales. Ese es un niño normal. Pero ¿qué pasa cuando hay deficiencia del hierro? Empieza a haber deficiencia, lo primero que se va a depletar son los depósitos de hierro.
los depósitos de hierro, las reservas disminuyen. Consecuencia de esa disminución de las reservas, la ferritina disminuye a menos de 12. Entonces existe ferropenia latente. La hemoglobina en esos momentos todavía se encuentra en valores normales. O sea, si yo solamente miro valor de hemoglobina, diré que este niño está normal. Sin embargo, ya está en una primera etapa de deficiencia de hierro. Esto se llama ferropenia latente. Es decir, hay disminución de hierro, pero que todavía no hay una manifestación en la disminución de la hemoglobina. ¿De acuerdo? Esto es depresión de hierro. ¿Qué pasa en una segunda etapa? En una segunda etapa, la eritropoiesis por esta deficiencia de hierro se ve alterada, ¿no? Entonces, ¿qué determina? Un incremento en la concentración de receptora de la transferrina. Hay un aumento de la concentración receptora de transferrina. Entonces, la ferropenia todavía en este momento no se produce anemia, o sea, no hay anemia, hay ferropenia importante, pero no hay anemia, es decir, la hemoglobina todavía lo vemos en valores normales, ¿no? Es la ferropenia sin anemia. Entonces aquí los depósitos de hierro se disminuyeron, no llegó a anemia. Acá ya se han agotado los depósitos de hierro, no hay depósitos, tampoco hay anemia porque la hemoglobina se mantiene normal. ¿De acuerdo? Entonces empieza a haber una eritropoiesis deficiente de hierro. ¿Ya? Y finalmente la tercera etapa es aquella en la cual ya hay una anemia ferropriva. Ya la hemoglobina está con valores por debajo de lo normal. Recién aquí identificamos la anemia con la medición de la hemoglobina, porque ya vemos que hay una anemia por déficit de fierro. ¿De acuerdo? Entonces este es el cuadrito que nos permite valorar la anemia, ¿no? La anemia entonces debemos tratarla no permitiendo que se pierdan los depósitos, ¿sí? Un indicador es la hemoglobina, pero muchas veces la hemoglobina cuando ya cayó es porque ya pasó todo este proceso de disminución de los depósitos. Bien, aquí pueden ustedes ir viendo cómo es la fisiopatología, ¿no? Cuando disminuyen los depósitos de hierro a nivel hístico, entonces, ¿dónde están? La hemosidina en la médula ósea y la ferritina en el suelo. Esos son los depósitos de hierro. Entonces disminuye luego la sideremia, hay un aumento de la transferrina sérica y la capacidad total de fijación del hierro, ¿de acuerdo? Entonces ya empieza a disminuir a nivel de médula ósea, empieza a producirse microcitos e hipocromía, ¿no? Se deforman los eritrocitos después, generando poiquilocytosis, ¿no? Y finalmente hay una disminución de los recuentos absolutos de reticulocitos, ¿no? Las necesidades de hierro según la edad, ¿no? Decíamos que las necesidades de hierro varían según las diversas etapas de vida, ¿no? En la gestante, por ejemplo, requiere 27 miligramos por día. El feto en el tercer trimestre ya adquiere el 80% de sus reservas. Y ustedes han visto que los niños nacen con valores elevados de hemoglobina. Pero estos valores elevados de hemoglobina están en función de la hemoglobina fetal, que era importante para ellos mientras estaban en una situación de hipoxia dentro del útero materno. Que esa hemoglobina fetal la van a ir perdiendo durante los primeros semanas y meses de vida. El lactante menor de 1 año, los primeros 2 meses se produce una disminución de la hemoglobina que hemos dicho. La leche materna contiene hierro bajo en proporción con la leche vaca, pero que tiene una mejor biodisponibilidad, ¿no? El menor de 6 meses, su requerimiento es de 0,27 miligramos por día. Y el niño entre 7 y 12 meses, ¿cómo aumenta su requerimiento a 11 miligramos por día? Porque acá la leche materna no va a ser suficiente, tiene que venir de la alimentación. El niño de 1 a 8 años requiere de 1 a 3, 7 miligramos por día, y de 4 a 8 hasta 10 miligramos por día. El niño mayor de 9 años ya requiere aproximadamente 8 miligramos, y el niño mayor de 14 a 18 años, los hombres 11 y las mujeres 15 por el tema de la pérdida menstrual. El cuadro clínico de la anemia, pues acá viene por lo que es el síndrome anémico, ¿no? El síndrome anémico pues se ve como síntomas generales, decaimiento, apatía, malestar, la piel se altera, se pone seca, frágil, alteraciones de la conducta alimentaria, pérdida de apetito principalmente, puede haber síntomas cardiopulmonares. Cuando hay anemia, el aporte de oxígeno disminuye
Por lo tanto, hace que el organismo trate de compensar eso aumentando la frecuencia respiratoria y aumentando el débito cardíaco mediante taquicardia. Entonces, se trata de haber taquicardia, aumento de la frecuencia respiratoria y alteraciones digestivas también que puede generar alteraciones inmunológicas y neurológicas, ¿no? Entonces hay alteraciones de desarrollo psicomotor, del aprendizaje, la atención, de la función de memoria, pobre respuesta a los estímulos sensoriales. Y las consecuencias en el salón de clase es lo que ven ustedes acá, ¿no? Esto es lo que presenta el Programa Nacional de Anemia como síntomas generales, pues es astenia, hiporexia, anorexia, sueño aumentado, irritabilidad, rendimiento físico disminuido, vértigos, alteraciones digestivas como queilitis angular, glositis a nivel vocal, alteraciones de piel, ¿no? Piel pálida, pelo raro, uñas quebradizas, hay pica, tendencia a comer tierra, geofagia o hielo, síntomas cardiopulmonares que hemos mencionado, alteraciones inmunológicas y síntomas neurológicos también, ¿no? Por alteración de los neurotransmisores dopamina, noradrenalina y la serotonina, ¿no? Que altera el sueño, la memoria y el aprendizaje. El diagnóstico de anemia se hace básicamente a nivel de laboratorio, ¿no? Entonces tenemos que por lo menos pedir un hemograma completo, en la cual veamos las constantes corpusculares y la morfología de los glóbulos rojos. En zonas endémicas no olvidar la gota gruesa, ¿no? Porque la malaria, como hemos conversado, es una de las causas importantes de anemia. Tener un examen para parasitológico seriado, ¿no? En la selva nuestra, ustedes encontrarán que hay varios pues, parásitos que generan sangrados o microsangrados, ¿no? Como las uncinarias, por ejemplo, ¿no? Etcétera. El T-Venom-NS nos va a ayudar a ver las pérdidas digestivas. Aquí les muestro cómo son los valores de hemoglobina, ¿no? Cuando existe anemia y cuando no hay anemia, ¿no? Por ejemplo, en la primera semana de vida el punto de corte es alrededor de 13, ¿no? Etcétera. Y aquí están las clasificaciones de anemia leve, moderada o severa según diferentes grupos etarios. Ahora, obviamente que estas clasificaciones de anemia leve, moderada y severa y según grupo de edad, hay que hacer la diferencia que es para hasta 1000 metros de superficie, metros sobre el nivel del mar. Nuestro país es un país geográficamente muy diverso. Tenemos poblaciones que viven a 4500 metros de altura, ¿no? Entonces allí los niveles de hemoglobina son diferentes por la hipoxia, por lo tanto definir anemia no es lo mismo que a nivel del mar, ¿no? Entonces existe una tablita que les voy a poner aquí, que es el ajuste de corrección, ¿no? Cuánto se debe corregir a la hemoglobina medida según los niveles de actitud. Fíjense que si es una población, hemos dicho que, por ejemplo, un niño de 6 meses, 11 de hemoglobina es lo mínimo normal que yo acepto. 11 para un niño de 6 meses. Pero si ese niño de 6 meses vive en Morococha, a 4100 metros de altura, no va a ser 11, es 11 más 3.6, o sea, él tiene que tener 14.6 o más para decir que no está anémico. Si este niño tuviese 12, por ejemplo, es un niño anémico y moderado. Entonces, hay que ajustar por este ajuste por altura. ¿De acuerdo? Es importante tener en cuenta la altura y los niveles de hemoglobina para el diagnóstico de anemia. El tratamiento de la anemia ferropriva es darle fierro, no hay otro. O sea, así de sencillo, hay que darle hierro. ¿Y cuál es la dosis del hierro? 3 miligramos por kilo por día. 3 miligramos por kilo por día. Entonces, el sulfato ferroso, ahí ven ustedes, puede ser hierro polimaltosado, puede ser en jarabe o puede ser en los dos en jarabe, ¿no? Y el sulfato ferroso en jarabe viene 15 miligramos por 5 mililitros, el hierro polimaltosado viene en 50 miligramos por 5 mililitros, el sulfato ferroso 1 miligramo de hierro por gota, ¿no? Y el hierro polimaltosado 2 miligramos de hierro por gota. Hay dos formas de presentación del hierro desde el punto de vista terapéutico. Las sales ferrosas, como el sulfato ferroso, como el ferroso glicina sulfato, o fumarato ferroso, o gluconato ferroso, que también son sales ferrosas, y las otras, las férricas, los complejos férricos. Acá está el complejo polimaltosado de hierro y el complejo proteínsucinato de hierro.
¿Cuáles son las ventajas o desventajas de una de estas? Las sales ferrosas son de poca tolerabilidad. ¿Por qué? Porque son feas, dan irritación gástrica, mayor incidencia de vómitos, de náuseas y estreñimiento. Entonces, la adherencia es muy poca con las sales ferrosas, pero es un buen tratamiento. En cambio, es el hierro polimatosado y el complejo proteinsucinato tienen la ventaja de mejor tolerabilidad de los niños de la edad pediátrica, menos frecuencia de náuseas, de vómitos, dolor abdominal y frecuencia de estreñimiento está disminuido. ¿De acuerdo? Muy bien. Y no solamente se trata de darle hierro, sino que hay que educar al paciente en las medidas alimentarias, ¿no? El hierro Noem se encuentra en los vegetales y se encuentra en la forma férrica. Se absorbe con dificultades. Obviamente, el hierro Noem necesitan de proteínas de integrinas para poder absorberse. El hierro Noem presenta menor biodisponibilidad, como hemos dicho, y solamente se absorbe del 2 al 10% y está muy dependiente de factores dietéticos, ¿no? Y su biodisponibilidad puede disminuir por presencia de fitatos, oxalatos, fosfatos, polifenoles, pectinas, etcétera, ¿de acuerdo? Y esto está pues en los cereales, menestras, legumbres. Además, los taninos también que están en las infusiones y bebidas carbonatadas bloquean la absorción del hierro. ¿Qué cosa lo favorece? La vitamina A y la vitamina C. La vitamina C favorece la absorción de hierro, por eso que se recomienda que los suplementos de hierro se den acompañados de bebidas que contengan vitamina C. Acá hay algunas medidas preventivas también, ¿no? En etapa fetal, la mamá tiene que tener suplementos de hierro. El pinzamiento tardío del cordón umbilical favorece un mejor aporte de sangre al recién, mejorando sus reservas de hierro. El niño en los primeros 6 meses de vida debe recibir lactancia materna exclusiva porque le aporta la cantidad de hierro de mejor biodisponibilidad. Y hay que darle suplemento de hierro al niño. Normalmente un niño que nació a término normal, a partir del tercer mes podemos dar ya suplementos de hierro para que a los 6 meses no llegue con anemia. Y si el niño ha sido prematuro, este suplemento empieza mucho más precoz, ¿no? Es mucho más rápido. A partir de los 6 meses hay que promover alimentación complementaria rica en hierro de origen animal, o sea, el grupo M, ¿de acuerdo? Sangrecita sobre todo, hay que estimular a las madres, el vaso. Reforzar la alimentación administrando suplementos de hierro es importante, están las chispitas que da el Estado. Si está disponible en el hogar, ofrecer alimentos infantiles fortificados con hierro. Tener agua segura para no enfermar de diarreas y tener un control de crecimiento y desarrollo frecuente con su pediatra. Bien chicos, muchas gracias, hemos terminado a la hora. Si hay preguntas, por favor, levantar la mano. Sé que la doctora Mónica ya debe estar lista esperándolos para la segunda clase de leucemias, que es muy importante. Sí, Luz.